Mi exnovia terminó conmigo de la nada hace meses diciendo que quería salir y conocer a otras personas. Ahora ella apareció de nuevo, embarazada, y dijo que el bebé es mío. Obviamente, éramos novios desde la escuela y yo pensaba que íbamos en el camino correcto para casarnos y formar una familia juntos. De hecho, estábamos comprometidos cuando todo sucedió, y en ese momento yo era el hombre más feliz del mundo. Un día, de la nada, sin aviso y sin que yo tuviera ni la más mínima sospecha, ella me dijo que necesitábamos hablar y que no me gustaría lo que iba a escuchar, pero que tenía que decírmelo. Pasó unos 15 minutos hablando y llorando, diciendo que me amaría para siempre, pero que sentía que habíamos empezado muy jóvenes y que necesitaba estar soltera por un tiempo para encontrarse. Obviamente, esto me dejó confundido. ¿Qué significaba eso? Le pedí que me explicara mejor y me salió con un montón de excusas diciendo que no quería ser responsable de mi felicidad, que quería salir sin preocuparse por mí, y otras cosas que solo me dejaron más confundido. Le dije que podía hacer todo eso sin necesidad de terminar, que le daría espacio, lo que necesitara. Nada la hacía cambiar de opinión. Entonces, finalmente yo le pregunté si todo eso no era porque quería salir y conocer a otras personas. Ella negó que tuviera a alguien en mente, pero al final admitió que eso era exactamente lo que quería. Como te imaginarás, quedé destrozado. Ella intentó decirme otra vez que me amaba y solo le pedí que se guardara eso para ella misma. Luego me preguntó si estaría bien, y le respondí que eso ya no era su problema y salí por la puerta. Me llamó y me mandó varios mensajes después, pero los borré sin leerlos y la bloqueé de todas las redes. Me gustaría decir que fui fuerte e indiferente, pero caí en una depresión profunda. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, no la vi ni hablé con ella hasta ayer. Al llegar a casa, la vi bajarse de un coche estacionado al otro lado de la calle y caminando hacia mí. Ni siquiera la miré bien y entré a casa porque no tengo nada más que decirle. Pero gritó mi nombre y me detuve. Le respondí, ¿qué quieres? Cuando me giré, ahí estaba ella, embarazada. Me quedé sin reacción, solo me quedé parado. Se disculpó por aparecer de sorpresa. Dijo que llevaba tiempo intentando hablar conmigo, pero que sabía que la había bloqueado por todos lados y que necesitaba hablar conmigo urgentemente. No me alegré de verla, mucho menos de ver a la mujer que amé toda mi vida embarazada de otro hombre. Le dije que no teníamos nada más que hablar y entré a casa. Fue entonces cuando gritó que el bebé era mío. Eso me detuvo en seco. En resumen, dijo que tiene 4 meses de embarazo y que en la época en la que terminamos ya tenía 1 mes, pero no lo sabía. Solo empezó a sospechar cuando no le bajó en el 2.º mes, pero las pruebas caseras daban resultados confusos. Entonces fue a una clínica donde le confirmaron el embarazo. Pasó el siguiente mes pensando en detener la gestación del embarazo, pero no pudo hacerlo. Me rogó que la dejara entrar para hablar. Voy a admitir que fui más cruel de lo necesario. Le dije que no creía que el bebé fuera mío, que me dejó para andar con otros hombres y que, cuando uno de ellos no quiso hacerse responsable, vino corriendo a mí para fingir que el bebé era mío. Ella lloró. Dijo que merecía escuchar eso, pero aseguró que nunca estuvo con nadie más. En resumen, afirmó que nunca estuvo con otro hombre, que ni siquiera tuvo tiempo, que no tenía a nadie en mente. Dijo que cree que el embarazo alteró sus hormonas y que eso la hizo actuar impulsivamente y terminar conmigo sin pensarlo. Que nunca había considerado esa posibilidad antes. Me preguntó si había leído los mensajes que me envió. Le dije que no. Me dijo que si los hubiera leído al día siguiente, habría visto que quería hablar conmigo para arrepentirse y volver. Y aquí estoy ahora, después de horas hablando con ella. Mi corazón está destruido. Parte de mí quiere dejar todas las dudas y el dolor atrás y volver a ser su prometido y el padre de este bebé. Pero, por más que quiera, no voy a hacerme responsable de un hijo que no hice con una mujer que me dejó para estar con otros. Eso no significa que no aceptaría ser padrastro o algo así, pero no puedo hacerlo con alguien que rompió mi corazón a propósito. Le pedí una prueba de paternidad. Ninguno de los dos sabe cómo funciona, pero ella preguntará a su obstetra en la próxima consulta. No sé si tengo que esperar a que nazca el bebé, pero necesito hacerlo para tener paz. Ella aceptó sin problema porque está completamente segura de que el bebé es mío. Mis dudas ahora son, si el bebé es mío, ¿qué hago?
Me dio una carta que escribió cuando estábamos separados, fechada hace un mes, diciendo que se arrepiente profundamente de todo, que me ama y que fue el peor error de su vida. ¿Cómo puedo creer que no estuvo con nadie más? Incluso si el bebé es mío, eso no significa que no haya estado con otro hombre. Puede parecer que estoy siendo malo, pero si eso pasó, no la quiero de vuelta. Y, por supuesto, si el bebé no es mío, ni siquiera hay discusión, porque no hay forma de que siga con esto. ¿Qué hago con todo este dolor y esta rabia? Quiero amar a mi hijo si es mío. Y si todo lo que ella dice es verdad, creo que quiero amarla de nuevo también. Pero pasé 3 meses sin dormir, con ataques de rabia y una depresión profunda. Ella dijo que hará lo que sea necesario para arreglar todo, se ofreció a pagar terapia de pareja y cualquier cosa que yo quiera. Ahora mi cabeza está dando vueltas. Hace 4 meses soñaba con ser padre y casarme con esta mujer, hoy todavía tengo esos sentimientos, pero ahora están mezclados con mucho dolor. Cualquier consejo será bien recibido. Edith, recibí tantas respuestas que no puedo contestarlas todas, así que quiero aclarar algo. Leí lo que todos dijeron y me di cuenta de que tengo cosas que resolver. No entendía nada sobre cómo pueden afectar las hormonas, pero investigué un poco y veo que tiene sentido. Cuando escribí todo esto, acababa de hablar con ella y mis sentimientos estaban a flor de piel. La amo con todo mi corazón, siempre lo supe, incluso anoche. No puedo simplemente dejarlo pasar. He recibido una segunda oportunidad con ella y es todo lo que quiero. Aún quiero la prueba de paternidad, solo por mi tranquilidad. Espero que ella lo entienda, incluso si le duele. Creo que tendré que dar un salto de fe y creer que todo fue culpa de las hormonas y que ella nunca quiso nada de esto. Pido disculpas si ofendí a alguien por haber sonado como un completo tonto. Comentarios. U/Anónimo 1. En mi opinión, el bebé probablemente sea tuyo OP. Si terminaron hace solo 3 meses y ella ya está visiblemente embarazada como para que lo notaras de inmediato al verla, es muy probable que haya quedado embarazada mientras aún estaban juntos. Claro que debes hacer la prueba de paternidad antes y no confiar ciegamente en ella, pero esto me hace pensar que está diciendo la verdad. Creo que saltar directamente a ella es una mentirosa e infiel en estas situaciones es un poco apresurado. Otra cosa, sácate de la cabeza la idea de que alguien necesita un motivo válido para terminar una relación. Las personas pueden terminar por cualquier razón que quieran, incluso en una relación de 5 años. Creo que tu dificultad para reconocer y aceptar eso hizo que ignoraras los motivos, tontos, que ella tenía y que te obsesionaras con la posibilidad de que hubiera estado con otras personas. Y siendo sincero, para alguien que está en una relación seria a tu edad, especialmente si empezó en la escuela, es muy común querer terminar por ese motivo. Tengo la misma edad y conozco a varias personas que han hecho lo mismo, y no siempre es porque quieran estar con otros. Muchas veces solo quieren ser independientes, por ejemplo, tomar grandes decisiones de vida sin tener que considerar el futuro de otra persona. Seguro que entiendes esa sensación de presión, ¿no? Sé que estás herido, pero creo que tu dolor te está cegando en este momento. OP comentario. Bueno, perdón si después de tantos años juntos y sin ninguna señal de que esto podría pasar, cuestioné sus motivos en lugar de simplemente aceptarlos sin preguntar. Mira, admito sin problema que fue mi única relación y que estaba completamente enamorado, así que ser tomado por sorpresa así, de la nada, me afectó mucho. ¿Manejé bien la situación? No sé. ¿Tú has tenido una prometida? Recuerda que no éramos solo novios. Que después de 5 años de relación te dejen sin previo aviso. Si te ha pasado, dime cómo lograste aceptarlo tranquilamente y seguir adelante. U/Anónimo 2. No eres inhumano, eres amargado, inseguro, enojado, triste, irrespetuoso, egoísta e ignorante. Y con esa actitud, tendrás una vida miserable OP. OP comentario. Bueno, al menos no soy inhumano. Ok, perdón, fue un intento fallido de chiste. La verdad es que siempre fui fanático de los cómics y, por un momento, me imaginé como Black Bolt. Pero dejemos que responda esto punto por punto y aclaremos que no estoy tratando de justificarme, solo siendo honesto sobre cómo está mi cabeza. Aunque hoy ya me siento mucho mejor que ayer por la noche cuando escribí esto, amargo. Probablemente,
justo decir que sí, inseguro? Sin duda. Pero para defenderme, mi autoestima fue completamente destruida y, aunque sé que eso no lo justifica, fue así como lidié con la situación. Siempre he tenido problemas de autoestima y eso solo empeoró todo. Si necesito ayuda profesional para algo, probablemente sea para esto. ¿Enojado? Sí, lo parecía cuando escribí porque estaba tomado por las emociones, pero para ser sincero, pasé mucho más tiempo en estos 3 últimos meses llorando que enojado. Creo que enojarme fue una forma de autopreservación, era mejor sentir enojo que tristeza, triste, ni siquiera necesito explicar, ¿verdad? ¿Despectivo? La única cosa que admito que fue irrespetuosa fue decir que no creía que el bebé fuera mío. Aparte de eso, no creo haber sido despectivo. Ya he leído bastante aquí en este foro y casi siempre el consejo cuando se termina es cortar el contacto, así que eso fue lo que hice. ¿Egoísta? Bueno, sí, y ni siquiera pido disculpas por eso. Claro que fui egoísta sintiendo todo esto porque me estaba pasando a mí. ¿Cómo más reaccionaría alguien con sus propios sentimientos? No fui más egoísta que ella si me hubiera dejado por sus razones, y eso tampoco la haría una persona equivocada por ser egoísta e ignorante, claro, especialmente en lo que respecta a las hormonas. Pero ya leí un poco sobre esto y hoy veo que no era solo una excusa. ¿En general? Sí, terminé dando una mala imagen de mí mismo. Ahora estoy yendo a encontrarme con ella para conversar más. Actualización. Hola a todos, quería pasar por aquí para dar una pequeña actualización sobre lo que pasó desde el fin de semana. Después de hablar con ustedes y leer muchos comentarios, descubrí que las hormonas del embarazo realmente pueden trastornar la cabeza de algunas personas. Fui al apartamento donde ella está quedándose con una amiga y esa amiga fue lo suficientemente amable como para irse y dejarnos tener una larga y emocional conversación. Les voy a ahorrar los detalles, pero fue una conversación larga, dolorosa y llena de llanto, sobre todo mío. Para ser sincero, me desplomé por completo. Cualquier intento de mantenerme fuerte y fingir que nada me afectaba desapareció en cuestión de minutos con ella. Ella me deja muy vulnerable, y aunque no me gusta mucho eso, debo admitir que después de desahogarme, me sentí muy bien. Ella fue muy paciente, cariñosa y amorosa, era la chica que conocí y amé todos estos años. A su lado, me dijo que nunca estuvo con más nadie. 2 chicos llegaron a invitarla a salir sabiendo que habíamos terminado, pero ella los rechazó. Primero dijo que no estaba lista, y cuando el segundo la invitó, ella ya sabía que estaba embarazada de mí. Después de horas conversando, terminamos abrazándonos, y en ese momento su amiga regresó porque necesitaba dormir para trabajar al día siguiente. Entonces, ella vino conmigo a mi casa y seguimos conversando. Al final del día, pasamos el fin de semana juntos, incluso tuvimos relaciones, lo cual, siendo honesto, pensé que me haría sentir incómodo porque nunca había pensado en hacerlo con alguien embarazada. Pero solo lo consideré porque si por un segundo dudara de que el bebé fuera mío, ni lo habría pensado. Y creo que este es el punto principal, ahora le creo al 100%. Y voy a explicar por qué, ella misma está insistiendo en la prueba de paternidad. Si tuviera alguna duda, probablemente no estaría tan dispuesta, pero ella dice con toda seguridad que nunca estuvo con otro hombre, y yo le creo. Ayer, ella tenía una cita con el obstetra y organizó para que yo fuera con ella. Fue muy especial. El médico no debe tener más de 35 años y fue el tipo muy amable. Hicimos el examen y pude ver al bebé en el ultrasonido. Fue en ese momento cuando cayó en cuenta de que voy a ser padre. Después del examen, él le preguntó si era un buen momento para hablar y ella dijo que sí. Yo ni siquiera sabía de qué se trataba, pero ella quería que él hablara conmigo, esa fue su idea. Ella salió de la sala y el médico habló conmigo. Dijo que mi novia ya había hablado con él sobre todo esto desde hace más de un mes y sin entrar en detalles sobre su salud, quería explicarme los hechos sobre las hormonas femeninas y cómo pueden afectar a las mujeres. Fue increíble. Explicó de una forma fácil de entender. También comentó que ella había hablado con él sobre la prueba de paternidad el día anterior y que la agendarían para la próxima semana. Él dijo que, para la paz de los dos, lo mejor es hacerlo pronto. Seguimos conversando algunos minutos sobre cómo me sentía, e incluso él compartió una historia suya sobre casi haberse separado de su esposa por algo relacionado con el embarazo.
Salí de allí 100% seguro de que esta es la relación que quiero tratar de mantener. Hoy creo que ella solo tuvo una subida de frustración acumulada, hormonas y emociones, y que ni siquiera sabía cómo explicar lo que sentía. Acabo de ayudarla a traer sus cosas de vuelta a mi casa hace más o menos una hora, cuando salí del trabajo esta noche. Vamos a comenzar esta nueva fase juntos. No voy a apresurar nada porque los dos podemos tener sentimientos guardados que ni siquiera hemos notado. Pero ya tengo el anillo. Si todo va bien, en un mes o dos le voy a pedir matrimonio. Sé que nuestras familias prefieren que estemos casados y vamos a tener un hijo, y eso me lleva al siguiente paso, contarles a mis padres que serán abuelos y también avisarles que volvimos. Va a ser interesante de cualquier forma. Muchas gracias a todos por ayudarme a aclarar las ideas. Yo quería creer en ella, pero no entendía este tema de las hormonas. Gracias. Comentario final. U/Anónimo 1. Honestamente, creo que muchos aquí están siendo demasiado duros y tóxicos con ella. El embarazo cambia por completo el cuerpo y la mente de una mujer, y si no lo entienden, es porque no lo han vivido. Las hormonas pueden hacer que actúe de formas que ni ella misma comprende. No estoy justificando lo que hizo, pero tal vez el miedo al compromiso, la inseguridad o la sensación de perder su libertad la llevaron a tomar malas decisiones. Al final del día, ella será la madre de tu hijo, y aunque lo que pasó duele, también hay que saber perdonar. No digo que debas seguir con ella, pero el rencor solo hará más difícil todo el proceso. Además, no todo es culpa de ella, la comunicación es clave en una relación, y quizá faltó más diálogo entre ustedes. Muchos hombres no le dan importancia a estas cosas, pero por eso suceden estos problemas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.